Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Proverbios capítulo 18. Te invito a pedir la bendición de Dios por medio de la oración. Querido Señor, en este momento queremos alabarte porque nos permites acercarnos a ti y pedir tu bendición para el estudio de tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo sea el maestro que llene nuestros corazones de sabiduría. Lo pedimos en Jesús. Amén. Cuando Jesús estuvo en la tierra, resumió de manera clara lo que cada uno de nosotros debe hacer para tener la vida eterna. Uno de esos pasajes importantes está en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No puede haber verdadera profesión cristiana a menos que sepamos a qué Dios adoramos y seguimos. Y un cristianismo que niega la deidad de Cristo se convierte en un falso camino a seguir. Este conocer a Dios es conocer su carácter, conocer su poder, su amor y su bondad. Pero este conocimiento no es solo aceptación intelectual o deducciones teológicas. Este conocimiento debe ser experimental, saber quién es Dios porque mantenemos una relación viva con Él. Es experimentar su amor, su perdón, su salvación. Caminar con Dios cada día es lo que nos garantiza la vida eterna. El capítulo 18 de Proverbios nos lleva a tocar temas importantes que nos ayudarán a ser personas prudentes, a tener cuidado con los dones que Dios nos da y a experimentar una vida espiritual de crecimiento. El versículo 1 es uno de los más difíciles de traducir y de entender su sentido. Leamos. Su propio deseo busca el que se aparta y se entremete en todo negocio. Al parecer está hablando de aquel que se separa de su amigo y busca constantemente pretextos. Este recibe todo tipo de reproche por su conducta. En la traducción del lenguaje actual reza así: el que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. Es aquel que, aunque anda por mal camino, se empeña en su conducta y no acepta la orientación de nadie. Este recibirá muchos reproches por el resultado de su conducta poco sabia. Ahora, la conducta de una persona que es necia se describe en los versículos 2 y 3. No se complace el necio en la inteligencia, sino en manifestar su propia opinión. Con el malvado viene también el menosprecio, y con el que deshonra, la afrenta. Consideremos algunos elementos. Número 1. El necio no le interesa aprender, pero siempre expresa lo que piensa y revela lo que cree que es sabiduría, pero lo que se revela es lo poco que sabe, está hablando por hablar. Número 2. La maldad nunca llega sola, esta viene acompañada de vergüenza y desprecio. El necio no quiere aprender ni mejorar, y su conducta malvada solo le traerá el desprecio de los demás. En contraste con el necio se describe el hombre sabio. Versículo 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa es la fuente de sabiduría. Se contrasta la superficialidad del que no sabe y habla mucho, en contraste con las palabras de un hombre sabio. Son profundas, son fuentes de conocimiento, demuestra que habla por experiencia y por las lecciones de la vida que nadie puede refutarle. Uno de los temas que el sabio llama nuestra atención aparece nuevamente en el versículo 5. Lo leeré en la traducción del lenguaje actual. Qué malo es declarar inocente al malvado y no hacerle justicia al inocente. La administración de justicia debe declarar inocente al justo, pero cuando se declara inocente al impío y no se hace justicia al justo, esto no es bueno. La pérdida de la justicia y la equidad lo único que genera es anarquía en una sociedad. Dios desprecia la injusticia. Una vez que el tema del uso del habla, del poder de las palabras es tratado en los versículos 6, 8, 13, también en los versículos 20 y 21. Leamos el versículo 6. Los labios del necio provocan contienda, su boca a los azotes llama.
Las palabras usadas inadecuadamente son causa de pleitos y problemas. Un necio busca constantemente ofender y busca discusiones e incluso por las palabras pone en peligro su vida. Recordemos que las palabras pueden llegar a ser un lazo que nos atrapa en una trampa mortal. Su boca puede llevarlo a la perdición. El problema del chisme es recordado en el versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. El chisme parece dulce como la miel. Muchos al parecer devoran ávidamente la calumnia y después de saborear cuando la recuerdan. Pero el mal que hace el chisme puede causar mucho daño en las personas. No nos prestemos a este juego mortal. El versículo 20 dice: cada uno recibe por sus palabras su premio o castigo. Nosotros decidimos cómo usar el don del habla y debe ser usado para vida o para muerte. Versículo 21. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. La lengua puede difamar la reputación y llevar a una persona a la pobreza o a la muerte. La lengua puede ser gran daño y ese prejuicio caerá sobre ellos mismos. Elena de White advierte: no permitáis que el diablo use vuestra lengua y vuestra voz para arruinar a los que son débiles en la fe. Pues en el día final de ajuste de cuentas, Dios os pedirá que respondáis para vuestra obra. Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1179. Lo mejor es que usemos nuestras palabras para dar vida a los demás y para la salvación de la nuestra. Una extraña hermandad se describe en el versículo 9. El que es negligente en su trabajo es hermano del hombre destructor, el vago y el destructor. El perezoso está en la misma categoría del despilfarrador. Que ninguno de nosotros esté en uno de estos dos bandos, ni en el del perezoso ni en el despilfarrador. El versículo 10 es uno de los versículos más importantes de este capítulo. Dice: fuerte torre es el nombre de Jehová, a ella corre el justo y se siente seguro. Número 1. Cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de su carácter que se describe en Éxodo 33 como Dios santo, Dios bondadoso, misericordioso, tardo para la ira, grande en verdad. Este Dios poderoso es refugio seguro para los fieles hijos de Dios. Número 2. En la antigüedad había las ciudades de refugio. Cuando una persona sin intención causaba daño o muerte a otra persona o animal, según la ley del tailón, el tal debía morir. Pero para salvar su vida corría a las ciudades de refugio, donde nadie podía tocarlo y donde se estudiaba su caso y se daba un veredicto de inocencia. Dios es nuestro refugio. Cuando acudimos a Él, nadie nos puede tocar. En tercer lugar, esta torre fortificada es nuestra única seguridad contra los ataques de Satanás. Elena de White comenta: cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, que Él sostiene en un mundo en rebelión y que no quiere que otra autoridad sea conocida en ella, sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Deseado de toda la gente, es página 291. Nadie podrá con aquel que se refugia en el Señor. En contraste, el hombre necio considera como su refugio la riqueza, versículo 11, pero las riquezas son pasajeras. Un mal negocio, una caída en la bolsa, una desvalorización de la moneda. ¿Cuántas personas conocemos que lo han perdido todo en un momento? La riqueza como fortaleza es solo imaginación, porque el único refugio seguro se encuentra en Cristo. El versículo 12 nos da una gran lección. Leamos: antes del quebranto se engríe el corazón del hombre, pero antes de los honores está la humildad. Antes de la caída, antes del quebrantamiento, está el orgullo. Generalmente cuando estamos ciegos en nuestra soberbia, no somos conscientes de nuestra debilidad y termina en fracaso. La verdadera honra comienza con la humildad. Moisés tuvo que ir al desierto y cuidar ovejas para aprender humildad y llegar a ser el mejor legislador de Israel. Elena de White afirma: a la honra precede la humildad
el Señor puede usar más eficazmente a los que mejor se dan cuenta de su propia indignidad e ineficiencia. Les enseñará a ejercer el valor de la fe. Los hará fuertes uniendo su debilidad con la fortaleza de Él, sabios al unir su ignorancia con la sabiduría divina. Sign of the Times, 23 de junio de 1881. Humildad es el reconocimiento de nuestra incapacidad que nos lleva a depender del poder de Dios, y allí somos realmente grandes. En el versículo 14 el tema de la salud mental es tratado con mucha consideración. Leamos: el ánimo del hombre le sostendrá en su enfermedad, pero ¿quién sostendrá a un ánimo angustiado? Cuando nuestra mente está abatida, la enfermedad hace estragos en nuestro ser. Una actitud correcta fortalece nuestro organismo contra la enfermedad. En el libro Ministerio de Curación, página 185, la señora White comenta lo siguiente: los que han quedado quebrantados por el trabajo mental deberían desechar todo pensamiento fatigoso, pero no se les debe inducir a creer que todo empleo de las facultades intelectuales sea peligroso. Muchos se inclinan a considerar su estado peor de lo que es. Esta idea dificulta el restablecimiento y no debería favorecerse. Amigos, hemos sido testigos de personas que han quedado inválidas por accidentes o enfermedad, pero que su actitud hace que ellas sigan adelante y se convierten en ejemplo de valor y optimismo. Nuestra mente influye en nuestro cuerpo y en lo que hacemos. Los versículos 17 y 18 dicen: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le rebate. Las suertes ponen fin a los pleitos y deciden entre los poderosos. Aquí habla de la manera en que se resuelven los pleitos. A veces una persona se defiende para parecer inocente, pero los testigos dicen todo lo contrario, y los asuntos que pasan más de nuestra capacidad debiéramos acudir a Dios para que nos ayude a resolverlos. En la antigüedad se echaban suertes para resolver conflictos. Hoy no se usa eso entre los hermanos. Dios desea que la iglesia sea quien intervenga para que las disputas que hayan entre nuestros hermanos sean resueltas de la mejor manera. Un amigo o un hermano ofendido es como una ciudad fortificada. No hay manera de derribarlo. Versículo 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas entre hermanos son como cerrojos de alcázar. Las contiendas entre hermanos, la ofensa a un amigo crean unas barreras que ni el tiempo puede derribar. Es mejor evitar levantar muros entre nuestros hermanos y amigos. Debemos aprender a respetar a quienes están más cerca de nosotros y aprender a sobrellevar las diferencias. Elena de White nos aconseja: la veracidad y la sinceridad siempre debieran ser albergadas por todos los que pretenden ser seguidores de Cristo. Dios y lo correcto debieran ser el lema. Proceded honrada y rectamente en este actual mundo malo. Algunos serán honrados cuando vean que la honradez no pondrá en peligro sus intereses terrenales, pero será borrado del libro de la vida el nombre de todos los que proceden de acuerdo con este principio. Comentario bíblico, tomo 3, página 1177. Así que, hermanos, seamos honrados en lo más profundo de nuestro ser, y en nuestro trato con los demás seamos veraces y sinceros. Ahora, la cumbre de este capítulo está en el versículo 22. El que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya una buena esposa virtuosa es un hombre bienaventurado. Salomón se refiere a la mujer virtuosa y prudente que con toda lealtad apoya a su marido en sus esfuerzos para servir al Señor. El hombre debe elegir una compañera de vida, pues no es bueno que el hombre esté solo. Dios espera que en el hogar la reina sea la esposa, una mujer que cultiva virtudes y dé una verdadera tarea en su casa para seguir adelante. El hogar llena nuestra vida de satisfacción. El siguiente comentario nos ayudará en este aspecto. La elección de esposo o de esposa debe ser tal que se asegure del mejor modo posible el bienestar físico, intelectual y espiritual de padres e hijos, de manera que capacite a unos y otros para ser una bendición para sus semejantes y una honra para su Creador. Libro Ministerio de Curación, página 276. Porque si tenemos éxito en nuestro trabajo,
pero tenemos graves problemas de familia, todos los logros se empañan. Luchemos por hogares estables y felices. Y este capítulo termina con el versículo 24. Dice: el hombre que tiene amigos debe ser amistoso, y amigos hay más unidos que un hermano. Este es un texto confuso que ha tenido varias traducciones. El sentido del texto es: hay amigos que son para la ruina, en la traducción del lenguaje actual. Este versículo dice: con ciertos amigos no hacen falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Es decir, hay amigos que no son una buena influencia y son un dolor para el corazón, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Estos amigos son los que debemos apreciar y nunca perder, pero esa amistad es símbolo de la mejor amistad que podamos tener, del amigo más fiel que podamos encontrar, un amigo que nunca falla y que va a estar cerca de nosotros más que un hermano. Ese amigo es Jesús. Es tan buen amigo que dio su vida por nosotros. Es capaz de hacer lo imposible para darnos vida y felicidad eterna. Te invito a confiar en ese amigo. Él nunca te defraudará y ese amigo nunca te abandonará. Sé el amigo del amado Jesús. Apreciado hermano y amigo, este capítulo nos ha mostrado que la vida es mucho más que poseer ciertas comodidades. La vida plena consiste en una relación personal con el Creador para que podamos entender el sentido de nuestra vida. Hoy Él quiere amistarse contigo. Por eso te invito a caminar al lado del Señor todos los días y disfruta de sus bendiciones hoy. Es mi oración. Amén.